Listo. Listo. Texto en mano, ¿vale? Hemos dicho que la modesta propuesta tiene como un fin político muy claro y está basada en la parodia, como otros factores importantes, es decir, la risa, como el hablar de temas espinosos de una forma como cómica. Y esto ha generado que haya apareciendo distintos narradores en la obra. Entonces no hemos avanzado mucho en este descubrimiento de los narradores que aparecen en el texto. Gracias, Sharon. Salud. No, no fui yo. Yo estoy Mariana. Mariana. Micrófonos, por favor. Y el descubrimiento de estos narradores es el que va a dar cuenta precisamente que es un panfleto político. Un panfleto político que va a utilizar una metáfora crucial durante todo el texto, pero que por el trato parece que no es una metáfora. Entonces lo que vamos a hacer hoy, a través de lo que hemos dicho, es decir, la idea de la caricatura, que todo está siendo exagerado todo el tiempo, que se utiliza mucho la materia como matemática, o sea, esta idea de calcular la población, de calcular quién puede tener hijos, quién no puede tener hijos, a cuántos puede alimentar, que eso es como una de las fijaciones buenas de Swift, en el sentido paródico, obviamente, es decir, un niño, cuánta gente alimenta, ese niño cuánto cuesta, es decir, todo el niño es un material económico, y también en el ataque que va a hacer en la segunda parte, de una forma escondida, porque se cuenta que la parodia lo que hace es intentar dar risa en primer momento, que es el primer efecto estético, pero el segundo efecto, que digamos que es el más relevante, es el de la crítica social y pues obviamente el de una crítica política en este caso. Entonces vamos a revisar unas partes. La verdad, yo me puse a apartar los textos y esto, y todo el texto es oro. O sea, uno puede sacarle muchas cosas a cualquier parte del texto. De todos modos, seleccioné unas partes, pues para que no lo veamos todo acá. Entonces, página tercera, uno de los últimos párrafos, el penúltimo párrafo, empieza. Me ha asegurado, vamos a leer ahí. Me ha asegurado No, un americano. Página 3, penúltimo párrafo. Página penúltimo. Ujú. ¿Ofrezco o qué? ¿En qué? ¿Cómo inicia? Inicia, Me me ha ha asegurado. asegurado un americano. Ya. Yo no lo tengo como por páginas. Es que es como un texto todo largo. Entonces, ¿cómo inicia el párrafo? Me ha Ahí sale. asegurado. Me ha asegurado un americano. Ajá. Me ha Es asegurado un americano muy el entendido que penúltimo. en Londres que un tierno niño sano y bien criado constituye al año de edad el alimento más delicioso, nutritivo y saludable, ya sea estofado, asado, al horno o hervido, y no dudo que servirá igualmente en un fricassé o en un ragú. Ofrezco, por lo tanto, humildemente la consideración al público de que los 120.000 niños ya calculados, 20.000 se Diego reservan se para... trabó. No importa, estoy hablando. Ya lo escucho bien. Es internet ahorita. 20.000 se reserven para la reproducción, de los cuales solo una cuarta parte serán machos, lo que es más de lo que permitimos a las ovejas, las vacas y los puercos. Y mi razón es que esos niños raramente son fruto del matrimonio, una circunstancia no muy estimada por nuestros salvajes. En consecuencia, un macho será suficiente para servir a 4 hembras. Des en cuenta que aquí el discurso que se utiliza es de igualar al hombre con el animal. ¿Sí se dan cuenta que está siendo contado como ganado? Y entre los hombres hay una división entre los seres humanos hay una división entre hombres y mujeres. Y des en cuenta que hembra es un término adecuado para hablar de animales. O sea, uno cuando habla de mujeres no habla de hembras, o sea, uno dice mujer. Entonces, esta igualación como de los términos, que es bastante clara en esta parte, está dando cuenta de que es una industria lo que se está proponiendo. Sigo leyendo. De manera que los 100.000 restantes puedan al año de edad ser ofrecidos en venta a las personas de calidad y fortuna del reino. Esta idea de personas de calidad y fortuna del reino marca entonces una segunda pauta que va a ser la división de clase. Es decir, hay una gente que Social. alimenta a los que están arriba y los que están abajo, que son los que alimentan a los que están arriba, en este caso, marcan como una división a partir de la calidad y de la fortuna. Es decir, es un sistema basado en la riqueza. Más adelante, aconsejando siempre a las madres que los amamanten copiosamente durante el último mes a fin de poner los regordetes y mantecosos para una buena mesa. Un niño llenará 2 fuentes en una comida para los amigos, y cuando la familia cene sola, el cuarto delantero o trasero constituirá un plato razonable y sazonado con un poco de pimienta o de sal después de hervirlo. Resultará muy bueno
hasta el cuarto día, especialmente en invierno. Aquí más o menos es la parte más cómica del texto. Se está diciendo cómo se puede cocinar a un niño, y no solo cómo se puede cocinar, sino cómo puede hacerse que dure ese niño en la cocina. Es decir, se habla sobre la llegada del invierno, se habla sobre a cuánta gente va a alimentar y de qué formas puede ser preparado. Es decir, no es un niño, es un animal lo que se está diciendo. Y la idea de que las madres son las que alimentan a ese niño para después alimentar a los otros. Es decir, todo es una cadena basado en comer, 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 que es la metáfora del texto, que más adelante la vamos a entender de una forma más precisa. Sigue un párrafo cortico, ese no lo voy a leer, voy a leer el que sigue. Concedo que este manjar resultará algo costoso y será por lo tanto muy apropiado para terratenientes, quienes, como ya han devorado la mayoría de los padres, parecen acreditar los mejores derechos sobre los hijos. Esta parte es importante, es el primer momento en el que surge un narrador distinto al que estaba hablando todo el tiempo. Ese narrador que ha estado hablando es el que habla desde una posición de riqueza, que cree que los hombres son como un material como una materia prima, pero en este momento se encuentra que hay una crítica bastante basada en las personas de las que ya he hablado, que son las personas ricas. Repito, concedo que este manjar resultará algo costoso y será por lo tanto muy apropiado para terratenientes, quienes, como ya han devorado la mayoría de los padres, parecen acreditar los mejores derechos sobre los hijos. Es decir, los terratenientes, sin necesidad de esta propuesta ni nada, ya están acabando con los padres, es decir, están acabando con la base pobre, con los campesinos del imperio, no del imperio, de Irlanda en este caso. Todo el año habrá carne de infante, pero más abundante en marzo, y un poco antes o después, pues nos informa un grave autor, eminente médico francés, que siendo el pescado una dieta prolífica en los países católicos romanos, nacen muchos más niños aproximadamente 9 meses después de Cuaresma que en cualquier otra estación. En consecuencia, contando un año después de Cuaresma, los mercados estarán más abarrotados que de costumbre, porque el número de niños papistas es por lo menos de 3 a 1 en este reino, y entonces esto traerá otra ventaja colateral, disminuir el número de papistas entre nosotros. Aquí ya otra vez se van mezclando los dos discursos. Entonces tenemos el discurso chistoso, digamos, es decir, el de la persona que habla desde una posición privilegiada, pero también surgió un conflicto que está basado entre las diferencias entre Inglaterra, centro del imperio, y los irlandeses. ¿Sí recuerdan cuál era esa diferencia fundamental entre uno y los otros? La cultura, ¿no? Pero la cultura específicamente en algo. Inglaterra carece de cultura y que Irlanda tiene Es al demasiada. contrario, pero la cultura está radicada en algo crucial, es decir, ustedes piensan en cultura y piensan en más cosas. En O bueno, arte, La política. arte, no. ¿Les en cuenta de lo que Arte. habla este párrafo? literatura, Comida. No. Política. La religión. Creencias. Sí, la religión. ¿Recuerdan que Inglaterra es protestante por un señor, Enrique VIII, que tuvo 6 esposas y se convirtió Ah, sí, al señor. protestantismo? Aquí se está hablando precisamente más de los países católicos. Irlanda es un país súper católico, es decir, esa es una de las pautas distintas entre los dos países. En los países católicos romanos nacen muchos niños aproximadamente 9 meses después de Cuaresma que en cualquier otra estación. Esto es más o menos cierto, pero también es una parodia de la Cuaresma. Y la idea de hablar países católicos romanos, que después se dirá que son niños papistas, quiere decir que son fieles al papistas. Papa. ¿Qué? Que son fieles al Papa. El Papa es el católico y el protestantismo es precisamente opuesto al Papa. Entonces aquí se está hablando de una diferencia también cultural y marca una diferencia tan grande que permite que uno tenga poder sobre el otro. Es decir, los niños papistas, los niños católicos son los que toca comerse, son los que toca devorarse porque no son los que el reino está necesitando o no son el modelo que Inglaterra está requiriendo en ese momento. Más adelantico, no voy a leer todo lo que sigue. Hay un punto como al medio del siguiente párrafo, que es al comienzo de la 5ª página, y dice, de este modo el hacendado aprenderá a ser un buen terrateniente y se hará popular entre los arrendatarios. Y la madre tendrá 8 chelines de ganancia limpia y quedará en condiciones de trabajar hasta que produzca otro niño. Aquí la palabra clave es producción. Es decir, la hemos enfatizado a partir de que crear niños parece ser una industria, pero des en cuenta que una industria involucra a alguien que produzca y la que produce son las mujeres en este caso. Esto es bastante fuerte, ¿no? También desde el discurso que está asumiendo esta persona, porque no solo es
es una persona privilegiada desde la riqueza o desde la élite, sino que también es un hombre privilegiado, es decir, no es una mujer, y precisamente las mujeres están vistas como una cosa de producción, casi como vacas, ¿no? Si antes se han hablado de ovejas y eso, aquí se está hablando de las mujeres precisamente como capaces de crear algo, pero no algo importante en términos como humanos, sino en términos contrario al humano, porque el canibalismo es, digamos, que el límite en el que se acaba lo humano. Quienes sean más ahorrativos, les encuentra el chiste, como debo confesar que requieren los tiempos, pueden desollar el cuerpo. Con la piel artificiosamente preparada se podrán hacer admirables guantes para damas y botas de verano para caballeros elegantes. Importantísimo, aquí hay dos paralelos. Primero, lo de ahorrativos. Todos tienen que ser ahorrativos, como debo confesar que requieren los tiempos, que precisamente es el contraste con una Inglaterra rica, imperialista y dominadora sobre Irlanda. Y lo segundo es que antes, como hablo de las mujeres, Como máquinas productoras. como máquinas, y en vez de decir mujer dice madres, es decir, son máquinas porque son madres. Y aquí cuando está hablando de utilizar la piel de los bebés, dice damas. Sí se dan cuenta que la división es una división como entre la élite privilegiada, burguesa, frente a todo el mundo, y la élite lo único que ve son como animales, o sea, es como una Sí. caricatura, así como en Los Simpsons, no sé, cuando Mero tiene hambre y ve comida por todo lado, es exactamente aquí lo mismo que pasa. Y esta idea de devorarse cada cosa que se le esté cruzando es donde se acaba la humanidad. Es decir, es una crítica al imperialismo también desde esa perspectiva. En nuestra ciudad de Dublín, los mataderos para este propósito pueden establecerse en sus zonas más convenientes. Podemos estar asegurados de que carniceros no faltarán. Aunque más bien recomiendo comprar los niños vivos y adobarlos mientras aún están tibios del cuchillo, como hacemos para asar los cerdos. Lo mismo. Absolutamente todo visto desde arriba es un poblado de animales con los que toca acabar. Es decir, es un espíritu que va a devorar, ya que no en el sentido figurativo del término, es decir, no es ponerse a comer, sino arrasar con absolutamente todo lo que está pasando alrededor. Y este arrasar que está capturado en esta metáfora es Inglaterra. Inglaterra frente a Irlanda, pero muchos años después era Inglaterra frente a la mitad del mundo. Cuando el imperio inglés fue más grande, tuvo la mayor extensión, era 1/3 del mundo. Es decir, es una vaina gigantesca lo que está pasando. ¿Hay preguntas hasta el momento? No. No, Todo claro. sí. Todo bien. Dense en cuenta que van apareciendo muchos animales como comparación de los pobres, no de todos, sino solo de los pobres. Y en el siguiente párrafo va a aparecer otra comparación con los animales. Una persona muy respetable, verdadera amante de su patria. Dense en cuenta que el estilo es súper rimbombante cuando tiene que referirse a personas de clase alta. Santiago, ¿Sí? Santiago, ¿Sí? una cosa es que, digamos, el título pues propone estas ideas un poco caníbales, como, pues, yo no sé quién aceptaría eso, bueno, total. Un poco Pues no, ahí lo son dicen, súper caníbales. sí, yo no sé quién aceptaría eso, bueno. En total, ahí lo dice, pues en principio para los niños de la gente pobre, ¿no? Por eso, como tal, lo que está planeando Jonathan Swift es que el negocio de vender niños estaría basado pues en los pobres, ¿no? Y pues los pobres vendiendo a la gente rica, o ¿cómo es eso? Porque digamos ahí dice que un banquete para la gente con tierras y todo eso, porque se supone que si este plan es para gente pobre que no pueda llevar a sus hijos, una pues, persona rica que tiene todas las comodidades no tendría que recurrir a esto con sus hijos. No, precisamente eso es lo que está planteando, que lo voy a repetir, es un poco Los atrás. pobres le venden los niños a los ricos para que coman. Sí, pero lo dice de una forma irónica. Es decir, primero hay que tener en cuenta que Jonathan Swift realmente no es que esté diciendo que se van a dar a comer a todos los niños de Irlanda. Es una parodia. Es decir, es una ironía sobre la situación que está pasando en Irlanda, y el texto es ficción, es decir, esto no es verdad. En el página 4 hay 2 párrafos cortos, uno que tiene 2 líneas y otro que tiene 3 líneas. Voy a leer el que tiene 3 líneas, ya lo había leído. Concedo que este manjar resultará algo costoso, es decir, solo lo puede comprar la gente de plata, y será por lo tanto muy apropiado para terratenientes, quienes, como ya han devorado a la mayoría de los padres, parecen acreditar los mejores derechos sobre los hijos. Aquí devorar a la mayoría de los padres se está referenciando a comerse a los padres de forma figurativa, es decir, coger a los padres y comérselos. No, No, es como está explotarlos.
Sí, Exacto. esclavitud. Sí, está referenciando una forma de explotación de la clase pobre. Y los hijos, que son lo que queda de esa clase pobre, o sea, lo único en la que la clase pobre va a tener como alguna libertad, que es en sus hijos, van a ser también devorados por ellos. Es decir, esta es pura crítica política de lo que está pasando. ¿Quiénes son los terratenientes? Pues esta clase burguesa acomodada que solo responde a los ingleses. Es decir, parecen más ingleses que irlandeses porque no corresponden a lo que está pasando en el reino. ¿Mejor, Raúl? Santiago. Ahora yo estoy un poquito perdida. Sí, profe, pero digamos, ¿cómo? Bueno, pregunte. Pregunta, Raúl. Con el fin de ofrecer el Es que procedimiento digamos, de mi ahí plan. dice que, pues, ¿cómo? Estaba leyendo, Raúl. No hay problema. ¿Cuál es la pregunta? Que digamos, ahí dice que este plato o manjar va a ser algo costoso, ¿no? Pero por eso, al decir que va a ser algo costoso, se supone que los terratenientes tendrían que pagar por los niños, Es que es o una pues sí, parodia, es o una para ironía. comerse. Él está diciendo, los terratenientes ricos ya acabaron con todos los pobres de Irlanda, entonces no van a tener ningún problema con acabar con los niños pobres de Irlanda, porque ya acabaron con todo, básicamente. ¿Mejor? ¿Peor? Es decir, la crítica a Inglaterra como centro del imperio también es una crítica a la burguesía irlandesa, que es la que permite que se aplaste al país a cada rato. Es decir, el país no puede progresar porque está estancado en esta gente que no permite avanzar. Y des en cuenta que ahí también la metáfora funciona, es decir, comerse a un niño es impedir que avance algo, porque se come cuando no está funcionando o cuando es una persona que no tiene capacidad de hacer absolutamente nada. ¿Sí, Raúl, o no? Medias. No, sí, yo sé, pues digamos, para mí la incoherencia sería en el hecho de, pues, el precio y todo eso, pero como es una ironía, todo esto es obviamente ficticio. Pero no hay incoherencia, porque precisamente es una ironía. Es decir, el chiste es que uno le entienda, se ría, pero después diga, Por uy, no, eso, si nos está diciendo otra cosa. O sea, está bien planteado en términos literarios. profe, bueno, usted así lo hizo. Pues no es que así lo diga yo, sino que así es el texto. Sigo leyendo. Se le ocurrió que, puesto que muchos caballeros de este reino han terminado por exterminar sus siervos, des en cuenta que siervos es también una cosa ambivalente, la demanda de carne de venado podría ser bien satisfecha por los cuerpos de jóvenes mozos y doncellas. No son mayores de 14 años ni menores de 12, ya que son tantos los que están a punto de morir de hambre en todo el país por falta de trabajo y de ayuda. De estos dispondrían sus padres si estuvieran vivos o de lo contrario sus parientes más cercanos. Pero con la debida consideración a tan excelente amigo y meritorio patriota, no puedo mostrarme de acuerdo con sus sentimientos, porque en lo que concierne a los machos, mi conocido americano me aseguró, en base a su frecuente experiencia, que la carne era generalmente corriosa y magra, como la de nuestros escolares por el continuo ejercicio y su sabor desagradable, y cebarlos no justificaría el gasto. En cuanto a las mujeres, creo que humildemente constituiría una pérdida para el público, porque muy pronto serían fecundas, y además no es improbable que alguna gente escrupulosa fuera capaz de censurar semejante práctica, aunque por cierto muy injustamente, como un poco lindante con la crueldad, lo cual confieso ha sido siempre para mí la objeción más firme contra cualquier proyecto, por bien intencionado que estuviera. Ironía en su estado más puro. Primero habla de siervos, que obviamente sabemos que referencia a un animal, pero siervos también es una palabra parecida a siervos de feudalismo, ¿no? En la que la gente tiene una gente que cultiva las tierras y ellos los protegen. Lo mismo, clase alta, clase baja, la clase alta alimentándose de la clase baja. La idea de asemejar otra vez a los hombres pobres con animales. Y lo segundo es que parece tipo tener escrúpulos, pero realmente no los tiene, porque dice que cualquier cosa siempre ha sido para mí la objeción más firme contra cualquier proyecto, por bien intencionado que estuviera. Es decir, está intentando manipular al que está escuchando. Recuerden que es un panfleto político y en este sentido está manipulando el discurso desde la rimbombancia, porque se encuentra cómo se refiere a este personaje que le da la idea. Tan excelente amigo, meritorio, patriota, es decir, es una persona que tiene la capacidad de hablar porque está en la parte de arriba.
y él también, es decir, este es el primer narrador que a cada rato nos está diciendo hay que acabar con el resto de los irlandeses. ¿Va a avanzar un poco? O no sé si entendieron, ¿no? Hay distintas preguntas. Ahorita en un ratico yo creo que acabo de leer y vamos concluyendo el texto. Página 7, tan pronto empieza la página 7. Algunas personas, ahí vamos. Algunas personas de espíritu agorero están muy preocupadas por la gran cantidad de pobres que están viejos, enfermos o inválidos y me han pedido que dedique mi talento a encontrar el medio de desembarazar a la nación de un estorbo tan gravoso. Pero este asunto no me aflige en absoluto, porque es muy sabido que esa gente se está muriendo y pudriendo cada día por el frío y el hambre, la inmundicia y los piojos tan rápidamente como se puede razonablemente esperar. En cuanto a los trabajadores jóvenes, están en una situación igualmente prometedora. No pueden conseguir trabajo y desfallecen de hambre, hasta tal punto que si alguna vez son tomados para un trabajo común, no tienen fuerza para cumplirlo. Y entonces el país y ellos mismos son felizmente librados de los males futuros. Aquí, ¿qué narrador está hablando? El primero, ¿no? Pero aquí está hablando de temas serios, es decir, si uno saca este párrafo del texto, Sí. parece que es un narrador políticamente crítico, porque está diciendo que se está muriendo la gente. Lo hace con un toque de ironía, por supuesto, pero se en cuenta cómo habla de los trabajadores jóvenes. No pueden conseguir trabajo y desfallecen de hambre, hasta tal punto que si alguna vez son tomados para un trabajo común, no tienen fuerza para cumplirlo. Es decir, no pueden vivir. O sea que sería otro narrador. Es el narrador que está diciendo que los terratenientes se devoraron a todo el país. Es el narrador políticamente crítico y abiertamente señala a quienes son los culpables de esta cosa. Se en cuenta que los viejos sí están tratados como un poco de ironía, en el sentido de que tan razonablemente como se puede esperar que se pudra, creo que es lo que está diciendo, pero hablar del frío, del hambre, de los piojos, de la falta de trabajo es hablar de una crisis política y es una crisis que está en la base de la nación, es decir, si nadie trabaja, si nadie encuentra trabajo, pues la nación vive quebrada porque no produce riqueza de ningún tipo. Precisamente el párrafo chiquito que viene después nos demuestra que es el otro narrador que está hablando. He divagado excesivamente, es decir, está diciendo unas cosas que no le interesan a él para resaltar su plan. De manera que volveré al tema. Me parece que las ventajas de la proposición que he enunciado son obvias y muchas, así como de la mayor importancia. Es decir, está desvirtuando lo que él mismo acaba de decir. Es un narrador que cambia el discurso, porque es un narrador con muchas caras. En esto se parece mucho a Gulliver. Gulliver va cambiando el discurso a cada momento. Hola. Sí. Sí. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿O a comentar algo? ¿O alguien quiere leer? De pronto. Pues, dígame. Bueno, En el primer de lugar. divagado, En primer ¿cuál? lugar, el que va después. ¿quién lo va a leer? En primer lugar, como ya he observado, ahí. ¿Lo leo o lo va a leer? No, pues, no sé, como quiera. Bueno, entonces yo lo leo. Sí. Bueno, yo lo leo ya. He divagado excesivamente, de No, manera que voy... en primer El lugar, otro, como ya- en primer lugar. En primer lugar, bueno, en primer lugar, como ya he observado, disminuiría grandemente el número de papistas que nos invaden anualmente, que son los principales engendradores de la nación y nuestros enemigos más peligrosos, y que se quedan en el país con el propósito de entregar el reino al presidente, esperando sacar Pretenden. ventaja de la ausencia de tantos buenos protestantes quienes han preferido abandonar el país antes que quedarse en él, pagando diezmos contra su conciencia a un cura episcopal. Ok, paremos ahí. La posición que ya habíamos hablado, basada en la religión. Sí, pero se en parece cuenta al que- otro. Ajá, es una cruzada casi. Está diciendo hay que acabar con los papistas porque el reino es de los protestantes. Segundo, José o Sí. Diana. Ah, José o bueno. Diana, gracias. Segundo, bueno, lo voy a leer yo. Sí, Segundo, los más pobres arrendatarios poseerán algo de valor que la ley podrá hacer embargable y que les ayudará a pagar su renta al terrateniente, habiendo sido confiscados ya su ganado y cereales y siendo el dinero algo desconocido para ellos. Ok, esto es discurso del pobre, se muere porque es pobre y porque quiere ser pobre, ¿no? Entonces está diciendo que si ya acabaron con su ganado, con sus cereales, pues toca acabar ahora con sus hijos. Es lo único que se vuelve embargable, es decir, los hijos son una propiedad y son una propiedad que se come. Es decir, es algo que es transferible. El tercero no lo vamos a leer todo, sino una partecita. No, mentira, sí lo podemos leer todo. ¿José? Bueno, el tercero, puesto que la manutención de 100.000 niños de 2 años para arriba no se puede calcular en menos de
chelines anuales por cada uno, el Tesoro Nacional se verá incrementando en 50.000 libras por año, sin contar el provecho del nuevo plato introducido en las mesas de todos los caballeros de fortuna del reino que tengan algún refinamiento en el gusto, y el dinero circulará solo entre nosotros, ya que los bienes serán internamente producidos y manufacturados por nosotros. Ok, Ay. básica construcción de industria, ¿no? Y dice, y lo dice de una forma como macabra, ¿no? Porque dice que esta industria está basada en el buen gusto de los caballeros de fortuna, es decir, los que tienen buen gusto son los que van a poder disfrutar comerse un niño. Este es un disfrute como maquiavélico, ¿no? Como macabro, comerse un niño y disfrutar el proceso de hacerlo. Vamos a avanzar al sexto. ¿Alguien se le mide? ¿Yo? ¿Otra vez? No me Sí. tiras, ¿quién más quiere mirar? Bueno, entonces yo. Ok. Esto constituirá un gran estímulo. Bueno, hágale. No sé, yo hago el siguiente, dale, tú ya empezaste. Esto constituirá un gran estímulo para el matrimonio, que todas las naciones sabias han alentado mediante recompensas o impuesto mediante leyes y penalidades. Aumentaría el cuidado y la ternura de las madres hacia sus hijos, al estar seguras de que los pobres niños tendrían una colocación de por vida, provista de algún modo por el público, y que les daría una ganancia anual en vez de gastos. ¿Sigo? Sí. Pronto veríamos una honesta emulación entre las mujeres casadas para mostrar cuál de ellas lleva al mercado al niño más gordo. Los hombres atenderían a sus esposas durante el embarazo, tanto como atienden ahora a sus yeguas, sus vacas o sus puercas cuando están por parir. Y no las amenazarían o con golpearlas o patearlas, práctica tan frecuente por temor a un aborto. Las vuelve a tratar de madres. Creo que sí, ya estamos recogiendo las cosas que hemos dicho, ¿no? Aquí las mujeres otra vez están siendo emparentadas como con un animal que produce, y los hombres también son un animal que acaba con la producción, es decir, que la van destruyendo desde el abuso que dan por estas cosas. Entonces voy a ir cerrando las ideas. Yo tengo otras partes seleccionadas, pero creo que es importante que lo cerremos todo. Esta es una caricatura y todos ya lo sabemos, y está basada en la metáfora de comer. Es decir, la idea de comer no solo una idea dentro de la idea como culinaria, como del sector culinario, sino también es una metáfora que se expandiendo a los distintos sectores. Y Inglaterra. Santiago. ¿Ya? No, Sí. Hable. está trabado, Santiago. Yo estoy escuchando bien y viéndolo. No volvió a trabarse. Internet, Espérense. bro. ¿Ya? Sí, ya. Listo. Entonces, esta metáfora de comer es la metáfora de Inglaterra, de un colonialismo que está acabando absolutamente con todo. Entonces, la metáfora del canibalismo que va acabando con absolutamente todo sin ningún precio es Inglaterra. Es un país que se devora al otro a partir de una misma relación de poder. Se encuentra Inglaterra arriba, Irlanda abajo, y lo que Irlanda está haciendo es estar básicamente condenado porque no puede alzar, porque Inglaterra lo tiene ahogado. Recuerden que Irlanda es el único país como extrañito de Europa que es colonia casi que toda su vida hasta el siglo XX. Entonces, Irlanda está condenado a la agricultura, no tiene industrialización, tiene un ganado mínimo, la gente se está muriendo de hambre, y parece que esa situación es la que es natural para Irlanda. Es decir, es una crítica social a lo que está pasando, y lo hace a partir de la parodia, porque es la única forma en la que la gente se da cuenta realmente de lo que pasa. Es decir, aquí el que se identifica como el que está devorando absolutamente todo es Inglaterra. Inglaterra y los burgueses irlandeses también, que son los que permiten esa colonización como tan agresiva y tan brusca frente a lo que está pasando alrededor. La parodia viene como de esa misma idea. Entonces el ataque a la burguesía irlandesa también demuestra que Irlanda es víctima de todo, de los ingleses, de los irlandeses ricos, y lo único que queda es un país de mendigos, como se dice en alguna parte del texto. Este país de mendigos va a sufrir todas las restricciones posibles, es decir, no va a poder progresar de ninguna forma, y el único material que tiene, porque no tiene industria, porque no tiene ganado, es a las personas. Y las personas parece que generan más gastos que privilegios. Entonces lo que toca hacer pues es
acabar con Irlanda, básicamente. Es de una forma irónica, ¿no? Eso no es lo que está diciendo el autor. Si nos está diciendo, bueno, si toca acabar con Irlanda, ¿qué es lo que va a quedar realmente? Y no va a quedar nada, porque se están devorando absolutamente todo. La división de los narradores apunta precisamente a esto, es decir, da distintos puntos de vista sobre la situación y lo que en algún momento se puede entender como un chiste oscuro o como un chiste de humor negro, es realmente la base de la crítica. Es decir, si uno se puede reír de estas cosas, es que realmente está entendiendo lo que está pasando en Irlanda. Es decir, es un falso panfleto lo que está mostrando. Tenemos un panfleto que involucra o que... Se volvió a trabar. Y Se congeló. A mí me sale que todos se quedaron quietos. Nada, Santiago sí se le cayó entero, pero... Le cayó el internet. Ahorita ya se mueven estos jóvenes. Ya está. Vamos a hacer algo, muchachos. comerse a los niños. Santiago, Realmente tenemos Santiago es un no se Santiago verdadero se fue panfleto el internet sobre y las no se le entendió dificultades nada. sociales y económicas que está pasando el reino. Santiago, su pantalla sale negra. Santiago Tacho. se le cayó. ¿Fue? Como 20 ¿Se fue? segundos no estuvo hablando, profe. No, hace No, como 2 minutos. Se fue. Lo que Ya se estábamos fue. escuchando era lo que... Que no entienden lo que nos se había fue. grabado. Sí, porque sí. Ah, se fue. No. Ostras. Menos mal el internet no lo grabó. Bueno, No te creo que emociones. voy a finalizar la reunión porque ya queda poquito tiempo y le dice mejor que envíe otro link. Hola, Castro. No chimbe usted. Nadie le ponga cuidado acá. No está quedando Ignore grabado. la José. Diana, pero Sí. sáquese la cámara de la boca. Se acabó. Quítesela, Castro. Ay, chupi, cierto. Apa, Arturo.